nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestros corazones con el amor del niño Jesús que acaba de nacer. Ven, Espíritu Santo, y permítenos ver con tu mirada las luces de esperanza que muchas veces no somos capaces de descubrir. Ven, Espíritu Santo, y regálanos una mirada agradecida frente a tantas personas que entregan su vida con generosidad y desinterés a nuestro alrededor. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a poder ver, incluso en el martirio, los grandes signos de esperanza. Amén. Muy bienvenidas y bienvenidos. Muy feliz Navidad. Que el niño que nos ha nacido sea para nosotros el gran signo de esperanza para nuestras vidas. Deseo hayan iniciado un precioso camino espiritual con estos ejercicios. Que este tiempo de ternura, de esperanza, de gozo, sea un oasis para nuestros corazones que están cansados a esta altura del año. Que cada corazón pueda disponerse a recibir lo que el mismo Dios le quiera regalar. En esta mañana, luego de haber sido introducidos en esta preciosa aventura de los ejercicios espirituales, queremos poder asomarnos a contemplar el martirio en general como un gran signo de esperanza, y en particular nos detendremos a explorar el martirio de San Esteban. La palabra martirio tiene mala prensa, porque el sufrimiento no es aceptado como parte de la vida. Sin embargo, es importante detenernos en su significado y en la veta inmensa de generosidad que conlleva. También es importante para nuestra vida hoy tener presente que existen muchas formas de martirio cotidiano que tal vez estamos llamados a vivir en nuestras entregas del día a día. Dios seguramente no nos pida entregar nuestra vida física, pero nos puede pedir desinstalarnos, salir de nuestra zona de confort y hacer algunos sacrificios en provecho de los demás. Reflexionemos ahora sobre el martirio de Esteban, que es un testimonio de fe, un acontecimiento central en la historia del cristianismo primitivo, siendo el primer mártir registrado, conocido como el protomártir. Su muerte no solo refleja el valor del testimonio cristiano, sino también una profunda comprensión del sufrimiento y la esperanza cristiana. Este episodio narrado en los Hechos de los Apóstoles nos invita a reflexionar sobre el significado del martirio, su relación con la esperanza en la resurrección y cómo el testimonio de vida y fe de San Esteban sigue inspirando a los cristianos en su propio camino de fe. Empecemos asomándonos al contexto y signo de este suceso. El relato del martirio de San Esteban se encuentra en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. San Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para poder ayudar en el servicio a las viudas y a los pobres, pronto se destaca por su predicación y sabiduría. Su celo y dedicación al Evangelio le generan la oposición de algunos miembros del Sanedrín, quienes no podían refutar su sabiduría, ya que, como dicen, estaba lleno del Espíritu Santo. Así es acusado de blasfemia, es arrestado y llevado ante el Sanedrín. En su discurso de defensa, Esteban repasa la historia de la salvación, destacando la infidelidad de Israel hacia Dios a lo largo de los tiempos, señalando que habían resistido continuamente al Espíritu Santo y que ahora habían traicionado y asesinado al justo, es decir, a Jesús.
Su acusación directa y profética desencadena la furia de los miembros del Sanedrín. En un acto final de revelación divina, Esteban, lleno del Espíritu Santo, mira al cielo y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. Esta visión celestial es una confirmación de su fe en Cristo resucitado. El relato culmina en la lapidación de Esteban, quien antes de morir clama: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en un acto de perdón ruega: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras evocan las de Cristo en la cruz, lo que subraya el paralelismo entre el sufrimiento de Esteban y el de Jesús. Esteban muere como verdadero discípulo, imitando el perdón y la entrega de su maestro. Como señalamos antes, se dice de San Esteban que es el protomártir. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, el título de protomártir, otorgado a San Esteban, se deriva de la palabra griega protos, que significa primero. San Esteban es considerado el primer mártir cristiano, aquel que dio su vida por la fe en Cristo y fue testigo de su resurrección, sellando su testimonio con su sangre. En el cristianismo, el martirio no es simplemente una muerte violenta por motivos religiosos, sino que tiene un significado teológico profundo. Es la culminación de la vida de un testigo de la fe que entrega su propia vida. San Esteban inaugura la gloriosa tradición de los mártires cristianos, aquellos que dan testimonio de Cristo no solo con sus palabras, sino también con su vida y con su muerte. Su martirio es un acto supremo de fidelidad a Dios y a su evangelio. En este sentido, Esteban es un modelo para todos los cristianos, no solo por su valentía, sino por su capacidad de ver más allá del sufrimiento presente, hacia la gloria futura que le aguardaba en el cielo. San Esteban en su muerte no solo proclama la verdad del Evangelio, sino que su vida es una entrega total al servicio de Cristo y de la comunidad. Su martirio, además, se convierte en semilla de conversión, ya que el joven Saulo, quien más tarde será San Pablo, estuvo presente durante la lapidación, consintiendo su muerte. El testimonio de Esteban es un recordatorio de que incluso en el sufrimiento y la muerte, la fe cristiana tiene el poder de transformar corazones y cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Y qué relación podemos encontrar entre martirio y esperanza? El martirio, desde la perspectiva cristiana, está profundamente relacionado con la esperanza. No se trata de una muerte en vano o de una derrota, sino de una expresión suprema de confianza en la vida eterna prometida por Cristo. Los mártires cristianos, como San Esteban, ven más allá. Su esperanza está puesta en la vida que en ese momento no ven, pero que vislumbran ya como certeza en el corazón. Si nos ponemos a pensar, Jesús mismo fue el primero que entregó su vida para abrirnos con su resurrección la puerta a nuestra propia resurrección y regalarnos así la vida eterna. La esperanza cristiana no es una vaga aspiración, sino una certeza basada en la resurrección de Cristo. Para San Esteban, la visión de Cristo resucitado y glorificado fue una confirmación
de que la muerte no tiene la última palabra. Al ver a Jesús de pie a la derecha de Dios, Esteban comprendió que su sufrimiento y muerte serían recompensados con la vida eterna. Este es el fundamento de la esperanza cristiana, la creencia firme en la resurrección y en la promesa de la vida eterna en común. Esta esperanza en la vida eterna es la que les permite enfrentar el sufrimiento y la muerte con una paz y serenidad que sobrepasan el entendimiento humano. En este sentido, el martirio no es una negación de la vida, sino una afirmación de que la vida presente tiene sentido en tanto puente para la vida venidera, la verdadera vida de Dios y en Dios. Y esto es fundamental para nosotros hoy. No podemos dejar de señalar aquí que poder ver la esperanza aún en medio de la muerte o el sufrimiento dependerá fundamentalmente de la mirada personal que tengamos sobre la muerte. En las sociedades occidentales, el sufrimiento y la muerte no son bien vistos. Se los ve como a grandes arrebatadores de vida y desde esa mirada es imposible ligarlos con la esperanza. La muerte no es opuesta a la vida, sino que es la fase final de esta vida, la que permite completar el ciclo vital. Ciclo vital que al concluir se transforma en un puente para la vida eterna. Y lo mismo pasa con el sufrimiento y la enfermedad. Les escapamos y muchas veces nos volvemos egoístas encerrándonos en nosotros mismos. Escuchamos a muchas personas preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando en realidad la pregunta sería, ¿por qué no a mí? Si tengo la misma naturaleza humana que todos. Es más adecuado preguntarnos, ¿para qué pasa esto? ¿Cuál es su sentido en mi vida? Es imprescindible aprender a vivir nuestros duelos sanamente, como un tránsito para poder integrar las experiencias dolorosas en nuestras vidas. El duelo no es más que un proceso de adaptación natural frente a estas nuevas realidades que son significativas para nosotros. Como decíamos antes, en nuestras propias vidas es posible que no se nos llame a un martirio físico, pero sí a un martirio cotidiano, es decir, a morir a nosotros mismos cada día, renunciando a nuestros egoísmos y poniendo nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Estamos llamados a trascendernos, a salirnos de nosotros mismos para poder servir a los demás, aún en momentos que pueden ser difíciles para nosotros. Implica una disposición a sacrificarnos por el bien de los demás y a vivir de manera coherente con los valores del Evangelio, incluso cuando esto implique enfrentar oposición o dificultades. Este tipo de martirio también está profundamente enraizado en la esperanza en que al entregar nuestra vida, esta ganará mucho más sentido en trascendencia. Para quienes conocemos a Etty Iliesum, ella ha sido un gran ejemplo de entrega en medio del dolor. Ella, confinada en el campo de concentración de Westerbork, recorría el barracón del hospital preguntando a cada persona, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Y entregándoles su escucha, su sonrisa y su consuelo. San Esteban es, por tanto, un modelo de cómo vivir y morir con esperanza. Su vida nos enseña que el verdadero testimonio cristiano no se trata solo de palabras,
sino de una vida entregada en fidelidad a Cristo. Su esperanza en la resurrección lo capacitó para enfrentar la muerte con valentía y paz. Como protomártir, San Esteban sigue siendo un faro de esperanza, recordándonos que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. La resurrección es el faro que guía nuestra vida terrena y los acontecimientos cotidianos fundados en el amor que Cristo Jesús nos ha regalado. En la vida cotidiana, los cristianos estamos llamados a ser testigos de Cristo en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en nuestras comunidades. Esto a menudo requiere un martirio simbólico, es decir, la renuncia a las propias comodidades, deseos o ambiciones por el bien de todos y por la gloria de Dios. El ejemplo de San Esteban nos recuerda que este testimonio, aunque difícil, está lleno de esperanza, porque está basado en la promesa de Cristo de la vida eterna. Además, y en muchas partes del mundo, los cristianos siguen enfrentándose a persecución y martirio literal. El testimonio de San Esteban ofrece consuelo y fortaleza a aquellos que, como él, enfrentan la muerte por su fe. Su ejemplo les recuerda que, aunque el mundo pueda rechazar y perseguir a los seguidores de Cristo, su esperanza está en una realidad mucho mayor, la comunión eterna con Dios. Tal vez en nuestras oraciones de este día podamos orar especialmente por ellos. Bueno, quiero contarte que vas a encontrar a continuación dos propuestas orantes. En la primera te voy a invitar a asomarte al texto del martirio de Esteban, que encontrarás en los Hechos de los Apóstoles, y orar con los signos de esperanza que allí se encuentran y poder traerlos al hoy. Y en la segunda propuesta orante, te propongo orar con tu propia entrega personal y para ello tomaremos un texto que nos habla de la generosidad cotidiana de Eti Ilisum, de la que hablábamos hace unos instantes, con los enfermos a quienes visitaba en el barracón del hospital de Westerbork. Así que mucho ánimo en esta mañana y buen camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.